Sanitarios, ya habíamos dicho que los colectores sanitarios tienen que ser en lo posible rectos, ¿no? Tener dispositivos de inspección que permitan la limpieza y desobstrucción de las tuberías. Y bueno, estos colectores sanitarios, la norma nos manda esta tabla de dimensionamiento que básicamente se utiliza para el dimensionamiento ya de la cometida, ¿no? Entonces, en el ejemplo que habíamos visto, en el plano, por ejemplo, que habíamos visto anteriormente, tenemos las bajantes que hemos ya dimensionado, teníamos una cantidad de unidades de gasto hidráulico y tenemos también algunos ambientes húmedos en la planta baja, ¿no es cierto? Aquí tenemos un bañito, aquí tenemos otro bañito y aquí tenemos la cocina. Entonces empezamos a realizar nuestros colectores con cámaras de inspección. En esta cámara de inspección estamos recolectando todo lo que es este baño, igual con la misma metodología de las unidades de gasto, ¿no? Simplemente que ahora son tramos entre cámaras. Aquí tenemos otra cámara, ¿no? Que está recolectando ya lo de la bajante 2. Aquí tenemos otra cámara que solamente la hemos colocado porque estamos haciendo un cambio de dirección. No tiene ningún aporte esta cámara, ¿no? Entonces solo está acumulando todo lo que está en este tramo. Aquí también tenemos la siguiente cámara de inspección que estaría recolectando la bajante 1, que son las cocinas, y está incrementando, ¿no? su aporte con esta cocina. De igual forma, tenemos aquí otra cámara, ¿no? Que ya recolectaría todo lo que es esta parte. Prácticamente están dando vuelta las cámaras y aquí se une con el aporte que le da este bañito a la cámara de inspección. Entonces aquí ya nosotros podemos determinar la cantidad de UDHs total de la vivienda, ¿no? En este punto ya. Y esta sería la penúltima cámara de inspección de la instalación y la última que se conecta al colector principal. Ya, con la totalidad de las cámaras, el aporte de las cámaras, nos vamos a la tabla y dependiendo la pendiente, esta tabla nos determina el diámetro y la cantidad de aporte, ¿no? De unidades de descarga hidráulica que podemos colectar, ¿ya? Con el 1% tenemos 180 unidades de descarga hidráulica con un diámetro de 4 pulgadas. Con el 1% también tenemos 700 unidades de descarga hidráulica con un diámetro de 6 pulgadas. Con 0,5% nos deja conectarnos a partir de 8 pulgadas y podemos transportar o evacuar una cantidad de 1400 UDH, ¿no? Con el 2% dependiente del colector, con 4 pulgadas hasta 216 UDH. Con 6 pulgadas, 840 UDH.
¿no? Esto es lo que nos revisa CEMAPA. En base a esta tabla, nos revisa en el proyecto si nosotros hemos dimensionado de forma correcta. Y lo que nos aprueba es la cantidad de acometidas. En este caso, creo que en este proyecto, debido a que el propietario ya tenía una acometida de 6 pulgadas, ¿no? Se ha conectado directamente a la misma acometida. Sin embargo, la tubería es de 4 pulgadas, ¿no? Suficiente para muy muy poquitas unidades de descarga hidráulica, ¿no? Este es un ejemplo pequeñito. Entonces, es menos de 216. La pendiente que le hemos dado es de 2%, ¿no? Todas las tuberías tienen un mínimo de pendiente de 2% en los colectores. Entonces, aquí podríamos verificar que está cumpliendo, ¿no? Con 4 pulgadas, obviamente con 6. Estas son unidades de descarga hidráulica mm, máximas que nos puede soportar este diámetro de tubería. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Vamos a seguir eh, con las condiciones que nos dicta la norma para estos colectores. El diámetro nominal mínimo es 4 pulgadas, ¿no? Eso ya se ve también en la tabla anterior. Empieza de 4 pulgadas la tabla. Entonces no podemos tener una cometida de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces el diámetro mínimo es 4 pulgadas. Los colectores domiciliarios de aguas residuales deberán estar instalados manteniendo una pendiente uniforme y respetando los valores mínimos de pendiente previstos en la tabla 2.5, ¿no? La interconexión de ramales de descarga, de desagüe y colectores deberá ser hecha a través de una cámara de inspección. Quiere decir que antes de descargar al colector público, yo tengo que tener una cámara de inspección, necesariamente. La siguiente parte es la protección contra emanación de gases. Aquí ya hemos hablado de los sifones, ¿no? Todo artefacto sanitario debe estar protegido contra la acción de gases emanados de los conductos de aguas residuales mediante el empleo de cajas interceptoras o sifones individuales. Estos gases, producto de la descomposición de la materia orgánica contenida en las aguas residuales, deberán ser evacuados a través de un sistema de ventilación. Eso es lo que nos dice la normativa. Para la recolección de aguas grises provenientes de un conjunto de aparatos sanitarios tales como lavamanos, bidés, tinas y duchas de una misma unidad, así como las aguas provenientes de rejillas de piso, deberán emplear cajas interceptoras. Y eso es lo siguiente que vamos a ver un poquito más adelante. Se podrán emplear cajas interceptoras con tapas ciegas destinadas a la recolección de aguas residuales provenientes de urinarios. En cajas interceptoras no podrán, estas cajas interceptoras no podrán recibir contribuciones de otros aparatos sanitarios. El urinario tiene un tratamiento similar al inodoro, ¿no? Por el tema de olores. Entonces, eh, al margen del sifón mismo del aparato, em, tenemos que direccionarlo a una caja interceptora que no esté provista de una rejilla, ¿no? Una caja interceptora con tapa ciega. Debe garantizarse el mantenimiento de sellos hidráulicos en las cajas interceptoras como protección contra las solicitaciones impuestas por el medio ambiente, evaporación, temperaturas elevadas y por el uso normal y corriente de las tuberías de drenaje de aguas residuales. Succión y sobrepresión, ¿no? Quiere decir que todo el tiempo el sello hidráulico tiene que estar con agua, ¿no? Para evitar y garantizar que no salgan olores. El efluente de una caja interceptora sifonada se evacuará a través de un ramal sanitario que descargue al ramal de descarga
de un inodoro, ¿no? O directamente a una bajante sanitaria. Entonces aquí nos está diciendo que ya habíamos visto aquí arriba, creo. Aquí tenemos un inodoro que está descargando a otro ramal, ¿no? Que va directamente a la bajante porque es de un inodoro también. Eso es lo que nos está diciendo. La descarga de los efluentes del inodoro urinario que poseen un sifón incluido como parte constitutiva de los mismos se realizarán de forma directa a un ramal o bajante sanitario. Toda pileta de cocina o lavaplatos podrá estar dotada o no de un sifón individual, independientemente de su conexión a un desgrasador. En muchas viviendas no es común colocar desgrasador. Sin embargo, solo colocan el sifón, ¿no? Del lavaplatos. Es suficiente, pero esto emana olores, ¿no? A la larga, si es que no se le hace el mantenimiento correspondiente periódicamente, ¿no? Lo correcto sería al margen del sifón instalar o direccionar a una caja desgrasadora. Toda rejilla de piso podrá estar provisto o no de sifón exclusivo. Normalmente las rejillas que se usan en el mercado funcionan también como caja interceptora y tienen provisto un sifón, ¿no? Ya que reciben también aguas de otros aparatos. Todo lavamanos podrá estar o no provisto de un sifón individual. De igual forma, hay lavamanos que no tienen un sifón. Sin embargo, lo correcto es que estén con un sifón, ¿no? Para evitar el tema de olores y también facilitar el mantenimiento. Aquí podemos ver la instalación de un lavaplatos, ¿no? Que tiene, aquí está el sifón, tiene la tubería de 2 pulgadas que está conectando aquí al desgrasador. Este es un desgrasador domiciliario. Más adelante también hay un despiece de esta figura donde nos dice cómo funciona el desgrasador, ¿no? Y de aquí está evacuando por una tubería de 3 pulgadas. Aquí vemos los tipos tenemos una rejilla de piso sin sifón y una rejilla de piso sifonada. Y podemos ver la diferencia, ¿no? Aquí tenemos el sifón en codo. Aquí vemos también los modelos de sifón que podemos tener, donde el sello hidráulico tiene un mínimo de Violet 70 y Hayashi, milímetros. esta última curiosa, quien juró hacerle la vida imposible a Lucy hasta que fue el mismo Gregory el que la hizo callar, prohibiéndole hacer nada. Él no dejaba de pensar que Lucy se había visto obligada a casarse, pero a Lucy, hasta Apaguemos, por favor, los micrófonos para poder desarrollar la clase con normalidad. Bien. Aquí vemos un lavamanos, ¿no? Este lavamanos no está provisto de sifón. Vemos la tubería de 1,5 que está conectada a la caja interceptora. La caja interceptora sí está provista de un sifón y sale con una tubería de 2 pulgadas, ¿no? Vamos a ver ya la ventilación. Toda instalación sanitaria de recolección y evacuación de aguas residuales debe estar provista de un sistema de ventilación consistente en ventilación primaria y ventilación secundaria.
Este es otro error que normalmente cometemos. Solo normalmente se coloca la ventilación primaria, que es la que se extiende a partir de la bajante que está conectada a los aparatos, ¿no? Y la ventilación secundaria no, en muchos edificios no es colocada. Actualmente sí los proyectos se están revisando con mayor detalle y se está realizando, ¿no? Sería ideal, es lo que se está buscando, se está trabajando institucionalmente con CEMAPA, con la alcaldía, la gobernación, que no solo se quede a nivel de diseño el proyecto hidrosanitario, sino que haya una etapa antes de la conexión para que pueda ser efectiva la supervisión y certificar de que la ejecución de las instalaciones está tal cual manda la normativa, ¿no? Entonces, la ventilación primaria, sabemos ya hemos dicho que es la provista para la evacuación de gases provenientes de los colectores domiciliarios, de alcantarillado sanitario y bajantes sanitarias. Esta ventilación se logra a través de la prolongación de bajantes sanitarias hasta su contacto con la atmósfera, constituyéndose en un sistema de ventilación primaria. En caso de no existir bajantes sanitarias, el colector domiciliario debe estar provisto de una ventilación primaria exclusiva, mediante la instalación de una tubería que se prolongue hasta su contacto con la atmósfera, ¿no? Cuando solamente tenemos un pisito, a veces, los baños de planta baja o hay algún baño aislado, creemos que la ventilación es suficiente con tener un abriente hacia el exterior, una ventana, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Es necesario instalar una tubería de ventilación que salga al exterior desde el colector del inodoro, por lo menos. La ventilación secundaria consiste en ramales o columnas de ventilación que se conectan a los ramales de descargo, ramales sanitarios del sistema de evacuación de aguas residuales. Las columnas de ventilación pueden ser prolongadas hasta su contacto con la atmósfera o estar ligadas a la ventilación primaria en su extremo superior, ¿no? Son columnas paralelas. Aquí vemos un gráfico donde se está dando, ¿no? Se está mostrando la tubería de ventilación del ramal que conecta a la cámara de inspección, el inodoro. Aquí está la tubería de ventilación es de 3 pulgadas, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos otra? Aquí tenemos otra, pero esta debe ser es de una bajante, ¿no? Y aquí tenemos otra tubería de ventilación que está conectando de la cocina, ¿no? Esta es de 2 pulgadas, por ejemplo, porque aquí no tenemos inodoro, ¿no? Solamente es de lavaplatos. El diseño. En inmuebles de un solo piso debe existir al menos una columna de ventilación conectado a una cámara de inspección en la unión con el colector domiciliario o el ramal de descarga del inodoro, es lo que está acá. La columna de ventilación deberá ser prolongada hasta la cobertura o techo del inmueble. Si el inmueble es de tipo residencial y tiene un máximo de 3 inodoros instalados, el tubo de ventilación podrá tener un diámetro nominal igual a 75, es lo que nos está mostrando acá. En inmuebles de 2 o más pisos, las bajantes sanitarias deben ser prolongadas por encima de la cobertura. Ventilación primaria, debiendo todos los inodoros, cajas interceptoras y sifones individuales estar provistos de ramales de ventilación individual de acuerdo con lo prescrito en el presente reglamento. Aquí podemos ver, tenemos la ventilación primaria y aquí tenemos la columna de ventilación,
con los ramales de ventilación correspondientes a los otros artefactos, ¿no? Esto muy pocas veces se da en la ejecución. He visto muy pocos edificios que tienen su ventilación de forma adecuada. Las columnas de ventilación se determinarán tomando en cuenta el número de unidades de descarga hidráulica y la longitud máxima permitida hasta su contacto con la atmósfera por encima de la cubierta. Aquí tenemos la, la tabla de diseño. ¿Dónde está? Que se mueve. La tabla de diseño de ventilación. Es la tabla que nos da la normativa y está en función, nos dice la longitud máxima permitida, ¿ya? El diámetro nominal mínimo de la tubería de ventilación, aquí nos da el diámetro mínimo, y estas son las longitudes máximas permitidas hacia los artefactos de los ramales de descarga. También está en función de las unidades de descarga hidráulica y el diámetro nominal de la bajante sanitaria o ramal sanitario. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo mi ramal, ramal o mi bajante de 100, de 4 pulgadas, y aquí tengo las opciones. Entre 43 y 140 UDH, ¿no? Hasta 40, menor a 43, yo puedo tener una ventilación de 3 pulgadas con una longitud máxima permitida de 76 metros, ¿no? Suficiente. Lo mismo, si tengo 140 UDH en mi edificación y una bajante de 4 pulgadas, yo puedo tener una ventilación de 3 hasta 61 UDH, o hasta 61 metros, perdón, o de 4 hasta 229 metros. Más que suficiente. Normalmente se utiliza diámetros de 3 pulgadas o 4 pulgadas para no variar el diámetro de la bajante, ¿no? Normalmente se utiliza estos dos. Cuando tenemos ya diámetros más grandes, aquí nos da los parámetros también en unidades de descarga, en otro tipo de edificaciones ya mucho más grandes, ¿no? Donde tuviésemos bajantes o colectores de 6 pulgadas, por ejemplo, los rangos de unidades de descarga y el metraje correspondiente para el metraje máximo correspondiente para la ventilación. Toda caja interceptora o sifón individual debe ser ventilado mediante un ramal de ventilación conectado al ramal sanitario de la caja interceptora o al ramal de descarga del sifón. La distancia de una caja interceptora o sifón individual a la ligación o el tubo o ramal de ventilación no debe exceder los límites de la tabla 2.7, ¿no? Aquí nos está indicando igual la distancia máxima de una caja interceptora al ramal de ventilación en función de el diámetro, ¿no? De 4 pulgadas, la distancia máxima es 2.4 metros. Esto en cuanto a la disposición interna de los artefactos, ¿no? En cada ambiente húmedo. Deben adoptarse los siguientes criterios para el dimensionamiento del sistema de ventilación secundario. Ramal de ventilación, el diámetro nominal no debe ser menor a los indicados en la tabla 2.8. Esta es la tabla 2.8. La ventilación en circuito, el diámetro nominal de la tubería no debe ser inferior a los indicados en la tabla 2.6. La tabla 2.6 es esta, ¿no? Aquí nos está dando el dimensionamiento de los ramales de ventilación de un grupo de artefactos sanitarios que no cuenten con inodoros,
puede ser la cocina, lavanderías, etcétera. Y un grupo de artefactos con inodoros, ¿no? En función del número de unidades de descarga. Esta tabla se utiliza también para verificar el dimensionamiento de los ramales de ventilación dentro de los ambientes húmedos. Quiere decir que para un baño eh, cotidiano que tenga una ducha, un lavamanos, una rejilla de piso y un inodoro, voy a utilizar este lado de la tabla, ¿no? Hasta 17 unidades de descarga, el diámetro nominal del ramal de ventilación que se va a conectar a la columna de ventilación puede ser de 2 pulgadas o 3 pulgadas, ¿no? Y en caso de que no tenga inodoros, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Hasta 12 unidades de descarga hidráulica, el diámetro nominal del ramal de ventilación podrá ser 1,5, entre 3 y 18, 2, y entre 19 y 36, 75, ¿no? Que es 3 pulgadas. Desgrasadores. Aquí vemos un corte del desgrasador, ¿no? ¿Cómo funciona el desgrasador? Ingresa el efluente y tiene un tiempo de retención, ¿no? Ese tiempo de retención está determinado, bueno, está determinado por el caudal que ingresa y por esta separación que tiene, ¿no? Eso hace que las grasas se separen de los líquidos y solamente los líquidos puedan em, evacuarse de la caja desgrasadora y las grasas se queden acumuladas en la cámara, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de los desgrasadores. Sabemos que todo lavaplatos o pileta de cocina de tipo residencial, más aún si es comercial o industrial, tiene que estar obligatoriamente conectado a uno de estos aparatos, ¿no? También los desgrasadores, estos aparatos tienen que ser de fácil acceso, ¿no? Normalmente se colocan debajo de los artefactos para poder realizar el mantenimiento correspondiente. Los desgrasadores domiciliarios tienen que ser diseñados de manera que se efectúe la retención de las grasas, ¿no? Y nos dice que debemos cumplir ciertas características, ¿no? Capacidad de acumulación de grasas y aceites entre cada operación de limpieza. Dispositivos de entrada y salida convenientemente proyectados para posibilitar que el afluente y efluente escurran normalmente, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, para un lavaplatos convencional, domiciliario, utilizaré un prefabricado, por ejemplo. Pero ya a nivel comercial yo tengo que determinar cuál es el volumen de fluente que se está generando en ese comercio y con ese volumen poder diseñar un desgrasador que tiene básicamente el mismo principio de funcionamiento, pero es más grande, ¿no? Y es una cámara. Vamos a ver más adelante. La diferencia de ingreso y salida debe ser la suficiente para retener los aceites y grasas removidos, evitando el arrastre junto con el efluente. Evitar la descarga de residuos de cocina y aguas residuales producto de la limpieza de pisos y aguas residuales. Tenemos desgrasadores pequeños, ¿no?
que están catalogados como pequeños, que tienen ciertas características. ¿Qué características tienen? Primero, el diámetro. El diámetro interno del artefacto, 300 milímetros. El sello hidráulico igual a 200 milímetros. Una capacidad de retención hasta de 18 litros. Diámetro nominal de tubería de ingreso de 2 pulgadas y diámetro de salida de 3. Simples, que son un poco más grandes, ¿no? Con un diámetro de 400 milímetros, el sello hidráulico igual a 200 milímetros, la capacidad de retención hasta 31 litros, el diámetro nominal de la tubería de ingreso de 2 pulgadas y el diámetro nominal de la tubería de salida 3 pulgadas. Dobles con un diámetro interno de 600 milímetros, el sello hidráulico de 350 milímetros, la capacidad de retención de 120 litros, el diámetro nominal de la tubería de ingreso de 2 pulgadas y el diámetro nominal de la tubería de salida de 4 pulgadas. Y los especiales, ¿no? De forma prismática, va a ser rectangular. Hasta los dobles tenemos esta forma, ¿no? Nos está dando el diámetro nominal, el volumen, etc. Sin embargo, para los especiales, ya tenemos este tipo de cámara desgrasadora, ¿no? Que nos da, la normativa nos da ciertas condiciones de diseño ya de estas cámaras para poderlas emplazar. La distancia mínima entre la pared divisoria y la salida debe ser de por lo menos 200 milímetros, ¿no? La pared divisoria es esta pared que se construye, ¿no? El volumen de la cámara de retención de grasas y aceites va a ser igual a 2 veces el número de personas que van a contribuir al desgrasador más 20, ¿no? Ese es el volumen del desgrasador en litros. La altura mojada debe ser mínimo 600 milímetros. La parte sumergida de la pared divisoria mínimamente 400 milímetros y el diámetro, o 40 centímetros, ¿no? Y el diámetro, aquí por ejemplo tenemos 600, el diámetro nominal de la tubería de salida, 4 pulgadas. Entonces, de esa forma, nosotros utilizando estos parámetros, podríamos determinar el volumen de un desgrasador mucho más grande. Los dispositivos de inspección y limpieza del sistema de desagüe. Las tuberías de aguas residuales deben ser accesibles siempre, ¿no? Para garantizar la limpieza y el mantenimiento. Por esto se deben emplear cámaras de inspección, registro y accesorios especiales para objeto de realizar el mantenimiento. Las bajantes sanitarias también tienen que tener un registro de inspección instalado al pie de la bajante que permita su limpieza y desobstrucción. Los micrófonos, por favor. Las cajas interceptoras, desgrasadores, rejillas de pisos sumideros deben ser empleados, deben tener dispositivos que faciliten la abertura de las tapas para su inspección. Todo sifón también debe ser instalado garantizando la limpieza, inspección y control de los sellos hidráulicos. Para esto debe estar provisto de un tapón o un buje de limpieza.
Las baterías de inodoros también tienen que contar con un registro de limpieza en el extremo libre, aguas arriba del ramal sanitario. Los registros deben ubicarse en lugares accesibles. Por ejemplo, al comienzo del ramal horizontal suspendido en los entrepisos que conecte a 2 o más artefactos sanitarios. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, ¿no? Cada 2 cambios de dirección en los conductos horizontales suspendidos. Cada 15 metros en los conductos horizontales de las bajantes sanitarias que se encuentren suspendidos en los entrepisos. Vamos a tener este tipo de dispositivos de inspección y limpieza, más que todo en los sótanos. Normalmente en los entrepisos no se ve este tipo de registros, sino más bien por debajo se colocan accesorios en Y para poder realizar la inspección, mantenimiento y desobstrucción de las tuberías, ¿no? Sin embargo, la normativa también nos da otras opciones para poder realizar la instalación también en entrepisos. Sobre las cámaras de inspección, todo sistema de alcantarillado sanitario domiciliario debe estar dotado de suficiente número de cámaras de registro y de inspección de manera que facilite su limpieza y mantenimiento. La distancia entre las cámaras de inspección no debe superar los 25 metros, ¿no? Este es un dato bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Y pueden ubicarse en los siguientes puntos: en arranque, en cambio de dirección, en cambio de diámetro, cambio de pendiente, cambio de material, que no es muy común, en las intersecciones y caídas, ¿no? Ya. Estas cámaras de inspección nos sirven, además de, como su nombre indica, para realizar la inspección de las tuberías y de los sistemas, nos sirve para realizar limpieza y el mantenimiento de los colectores que se encuentran entre estas cámaras, ¿no? También, a ver, vamos a ver aquí qué tenemos. Tenemos esta, por ejemplo, que nos está mostrando en planta y en corte una cámara de simple paso, ¿no? Aquí tenemos una cámara que tiene un aporte, ¿no es cierto? Y está cumpliendo cierto ángulo con la tubería en la dirección de evacuación del flujo, ¿no? Aguas arriba tiene que tener un ángulo menor a 90 y aguas abajo en dirección de la evacuación del flujo tiene que tener un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tubería que está siendo conectada con un codo, ¿no? Está de forma curva, siempre en la dirección de la evacuación del flujo. De igual forma, aquí tenemos un cambio de dirección a 90 grados, ¿no? Esta es una cámara por cambio de dirección. Y esta es una cámara con 2 aportes. Un aporte de este lado y otro aporte de este lado. Entonces ahí podemos ver todas las situaciones en que la normativa nos dice que debemos realizar o colocar las cámaras de inspección en arranques, cambios de dirección, cambio de diámetro, cambio de pendiente,
cambio de material, intersecciones y caídas. Esta es una cámara de inspección de longitud mayor o menor a 1,20, ¿no? Hasta 1,20. Entonces podemos ver aquí, vista en planta, ¿no? Normalmente las cámaras de inspección domiciliarias tienen una dimensión de 60 centímetros por 60 centímetros. Esto hasta esta profundidad, máximo 1,20. Aquí tenemos el corte de esta cámara con una sola tapa, y aquí tenemos otro tipo de corte de cámara con su contratapa, ¿no? Nos dice que la longitud de los ramales de descarga y ramales sanitarios de inodoros, cajas interceptoras que descargan una cámara de inspección no debe superar los 10 metros. Las cámaras de inspección que reciban la contribución de 2 o más colectores domiciliarios deben considerar un desnivel entre el ingreso y la salida igual o mayor a 5 centímetros por encima del fondo de la cámara. El fondo de la cámara aquí nos está mostrando, y el desnivel siempre en dirección a la evacuación del flujo. Todo colector que desemboca a una cámara de inspección para su conexión con un colector principal debe formar un ángulo no menor a los 90 grados respecto al colector principal medido en el sentido del flujo. Eso es lo que les explicaba, ¿no? Acá. Este tiene que ser mayor y este menor. Toda área interior de un inmueble o áreas de ventilación o iluminación donde se localicen cámaras de inspección, registro, cajas desgrasadoras y otros, deben estar provistas de fácil acceso para el mantenimiento de estas instalaciones. En lo posible, no colocar cámaras de inspección dentro de pasillos, peor ambientes, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, en algunos diseños, sí es necesario. Por ejemplo, en los centros comerciales, donde es necesario que pasemos por pasillos. Entonces, en esos lugares, lo más recomendable es que puedan ser de este tipo, ¿no? Con tapa y contratapa. Las tapas de las cámaras de inspección, cajas interceptoras de registro, dispositivos o accesorios de registro en bajantes y los dispositivos de limpieza de sifones deben instalarse con un espacio suficiente de manera que se facilite su remoción y apertura en caso de inspecciones y para fines de limpieza y desobstrucción. Las cámaras de inspección deberán ser construidas impermeables al paso de líquidos y gases y emplear los materiales autorizados de acuerdo a las dimensiones y especificaciones del presente reglamento. Esto es muy importante que revisemos, ¿no? Debido a que normalmente las cámaras están construidas de ladrillo y no se les hace el revestimiento correspondiente en muchos casos. Entonces eso hace que tengamos el desgaste del material en las paredes y que podamos generar incluso contaminación por conexiones cruzadas, ¿no? Si es que tenemos tanques de agua cerca o tuberías de agua potable que eventualmente puedan tener fugas, etcétera, ¿no? Entonces debemos garantizar que todas las cámaras de inspección sean impermeables al paso de líquidos y gases.
Las dimensiones mínimas de las cámaras de inspección nos está indicando en la tabla 2.9, que es esta tabla que igual está en la normativa, y nos dice, en función de la profundidad de la cámara, menor a 1,20, si es circular, ¿no? De sección circular o cuadrada, el diámetro de 60, o si es cuadrada, de base y altura, base y ancho de 60 por 60, ¿no? O 0,60 metros. Entre 1,20 y 2 metros, si es circular, de un diámetro de 1 metro, y si es cuadrada, 1 por 1. Y si la profundidad de la cámara es mayor a 2 metros, si es circular, 1,20, y si es cuadrada, no nos da ya la alternativa. Vamos a ver más adelante los modelos de cámaras de inspección que debemos tener en caso de que tener esta de alturas mayores, ¿no? A 2 metros. Esto en cuanto a la sección, igual nos da las dimensiones de las tapas, ¿no? Si es circular, 0,70, si es cuadrada, 0,70. 70 por 70. De igual forma, entre 1,20 y 2 metros, si es circular, un diámetro de 1,20, ¿no? Para la tapa, y si es cuadrada, 1,20 por 1,20. Esto nos sirve solamente de forma constructiva, ya que en el plano hidrosanitario que nosotros reflejamos, debemos respetar el volumen interior de la cámara. Debemos acotar el volumen interior, ¿no? Las dimensiones interiores de la cámara, libres, ¿no? Para el tema constructivo ya se incrementa en las dimensiones de la tapa, ¿no? Y en caso de que sea circular o cuadrada. Aquí tenemos un detalle de cámara, ¿no? Con altura mayor a 1,20 metros. Las cámaras con una profundidad igual o mayor a los 2 metros se pueden construir de una sección circular de 1,20 de diámetro con un cono de reducción o una sección de transición que termine en un acceso de 0,60. De esta forma, ¿no? En toda cámara de inspección mayor a 1 metro de profundidad se debe colocar escaleras y peldaños, ¿no? De hierro galvanizado de 20 milímetros de diámetro cada 0,30 de espaciamiento. Eso para garantizar que una persona pueda ingresar a hacer la inspección o el mantenimiento. La banqueta del fondo de la cámara debe tener una inclinación del 3% hacia el canal de salida. Los canales de ingreso y salida de toda cámara de inspección deben tener un diámetro igual a los correspondientes de las tuberías de ingreso y salida. El espesor de muros o paredes de las cámaras deberá ser diseñado para resistir las cargas y presiones exteriores como el empuje de tierras o el efecto de cargas móviles. En casos especiales y en cámaras mayores a los 3 metros de profundidad, se debe adjuntar los cálculos estructurales que justifiquen el espesor de los muros. Las cámaras de inspección podrán poseer una tapa adicional de seguridad contra la fuga de gases cloacales localizada a una distancia no mayor a los 0,30 metros del nivel del piso terminado. El fondo de toda cámara de inspección deberá ser construido de manera de asegurar un fácil escurrimiento y evitar la formación de sedimentos, ¿no? En inmuebles con más de 3 pisos, las cámaras de inspección deben ser construidas a una distancia mayor a 2 metros de las bajantes sanitarias que contribuyen a la misma. En edificios con menos de 3 pisos, las cámaras de inspección deben ser construidas a una distancia mayor a 1 metro a las bajantes sanitarias. Hasta ahí, dudas, consultas. Normalmente estas cámaras de gran profundidad no se construyen a nivel domiciliario, solo en algunos casos donde, por ejemplo, tenemos desniveles mayores, ¿no?
el colector sanitario está a gran profundidad, pero normalmente no se da. Voy a buscar un plano. Siempre aquí no tenemos. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, el detalle de la cometida sanitaria, donde tenemos la tubería, la cámara de inspección con dimensiones aproximadas, el colector sanitario, ¿no? Dónde está ubicado, ¿no? Es un detalle que siempre debemos colocar. De igual forma, tenemos que colocar detalles de la terminación de la tubería de ventilación en el punto más alto, que puede ser de esta forma, en este caso está terminando en el muro, ¿no? O puede ser en forma de T también, ¿no? Para que pueda tener el flujo de aire correspondiente y genere la presión que evite que los olores puedan retornar hacia los ambientes húmedos. Y que También el detalle de conexiones hacia las bajantes, ¿no? Y la tubería de ventilación primaria y secundaria. Esos son los detalles que tenemos aquí. Voy a buscar otro planito para mostrarles algunos otros detalles que podemos colocar en el plano. Este es un proyecto bastante sencillo. una consulta. Sí, Tenía que pasarnos en el drive referente a las tablas, las normativas. No nos ha pasado todavía. si todavía no les he subido, por favor, este fin de semana les voy a subir. Ok, Tengo mil gracias. una carpetita. Esta es la Ya. carpeta que tengo. Todo esto les voy a subir. Y tal vez ese apoyo más que ahorita he visto de referente a los detalles constructivos, que es importante si tuviese para pasarnos. Sí, les voy a pasar. Ok, Inge, muy Les voy amable, a, gracias. les voy a pasar algunos detalles constructivos para que puedan incluir a sus planitos, ¿ya? Porque esos detalles no se los va a dar el programa, ¿no? Para después del receso voy a buscar, por favor, otro planito que pueda mostrarles donde tengamos algunos otros detalles constructivos en cuanto a cámaras. Un proyectito más representativo. Algunas dudas, consultas. A ver, no he visto el chat. ¿Se puede compartir las cámaras para el sistema pluvial y sanitario? No, no se puede. Nosotros tenemos, la normativa nos prohíbe realizar conexiones cruzadas, ¿no? No podemos, por lo menos aquí en Cochabamba, tengo entendido que en algunos lugares de La Paz sí comparten el colector sanitario con el pluvial. Sin embargo, creo que son solo algunos lugares. No estoy segura si alguien me puede, si
si alguien conoce, pero en la mayoría de los lugares aquí en Cochabamba no se puede. De hecho, CEMAPA, por ejemplo, ahora está realizando una campaña de detección de conexiones cruzadas. Están visitando usuario por usuario y revisando que sus rejillas de evacuación pluvial, que sus canaletas, sus bajantes de canaletas, etcétera, no estén conectados a cámaras sanitarias. ¿Por qué? Porque precisamente el volumen de agua de lluvia provoca que la tubería de alcantarillado sanitario colapse, ¿no? Que trabaje casi a tubo lleno. Ustedes saben que de acuerdo a la NB 688, las tuberías de alcantarillado trabajan como máximo al 75% de la capacidad de la tubería para que pueda trabajar por gravedad y no por presión, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros conectamos canaletas, bajantes pluviales, rejillas de patios, etcétera, al colector, a las cámaras de alcantarillado sanitario, eh, el sistema colapsa y hace que la tubería trabaje ya a presión, incluso que sobrepase la capacidad y las cámaras colapsen y rebalsen, ¿no? Entonces, no podemos conectar las cámaras o las bajantes, las aguas, ¿no? Los sistemas de evacuación de lluvia al alcantarillado sanitario. Otra pregunta, duda, consulta. Antes de irnos al receso, no cruzar los sistemas de evacuación pluvial y sanitario, sino que una cámara sirva como elemento de inspección para ambos sistemas. No sé, ¿y cómo separarías, digamos, la bajante pluvial si la misma cámara va a ser utilizada para el sistema sanitario? Creo que no habría forma, ¿no? De aislar. Tal vez si de forma constructiva puedas construir lado a lado, digamos, ¿no? La cámara, pero obviamente separada. mm, Tal vez sí, ¿no? Pero no veo de todas formas no se puede, no se podría conectar. A ver, dice, en una edificación con terraza, ¿a qué altura se tiene que dejar la tubería de ventilación? Tiene que estar libre a los cuatro vientos. Ya quiere decir, había una parte que nos decía. Por encima de la cobertura, ¿no? O sea, tiene que estar a los cuatro vientos. Aquí nos da una altura referencial de 2 metros. Dice, y en caso de una terraza o un patio, por ejemplo, que recibe agua de lluvia y ocasionalmente agua de lo que se limpia el piso, la conexión de sus rejillas debe ir a una cámara de inspección o directo a la calzada como desagüe pluvial. Ya, a ver, el tema de limpieza en cubiertas, mm, igual, igual que en el tema de los sótanos, normalmente se considera limpieza en seco, ¿no? Si eventualmente hay alguna, se quiere un volumen mayor, digamos, a evacuar, solamente se utilizan las rejillas de desagüe pluvial, ¿no?
En terrazas se direcciona las, estos conductos con una pendiente del 2% propiamente del piso, ya sea losa, cerámica o el revestimiento que tenga, ¿no? Pero se tiene que direccionar a los lugares donde van a ir las rejillas y posteriormente a las bajantes pluviales em, con una pendiente del 2% como mínimo. A ver, en un sistema de lavaplatos se debe tener una caja desgrasadora por lavaplatos, sí, sí. Eh, no veo tu dibujo. Esta es una cocina, es una batería de cocinas de un comercio. Debe ser un colegio o algo así, ¿no? Un instituto de cocina, algo parecido. Buenas noches, ingeniera. Buenas Quería noches. consultar. Este es sí un instituto, pero es gastronómico. Y sí Ujú. hay un sistema de cocinas y quería saber si cada lavaplato tenía que tener una caja desgrasadora o podía adicionarse solo uno por cada dos, digamos. Yo recomendaría tener un desgrasador por cada lavaplatos, uno pequeño y Ujú. viendo el uso, porque seguramente va a ser frecuente, ¿no? Viendo el tema del uso, al final en el colector ya hacia la cometida, ver de dimensionar en función del volumen de cuántas cocinas hay o cuántos lavaplatos hay o cuál es la frecuencia del uso, mm, ver de dimensionar una caja desgrasadora mucho más grande. Como ejemplo, en las pollerías, ¿no? Los restaurantes que venden pollo broster sobre todo, tienen ambos. Incluso tienen cajas desgrasadoras al pie de los artefactos, ¿no? No solamente en el lavaplatos, sino en las salidas de limpieza de sus freidoras y en las salidas de limpieza de mm, de sus bachas de lavado de platos o lavado del mismo pollo, etcétera, ¿no? Y también aquí la alcaldía y la SEMAPA les está exigiendo que puedan tener al margen de sus desgrasadores una cámara desgrasadora antes de conectarse al colector público. Una, una cámara, ¿no? Ya dimensionada, como les he mostrado. No sé dónde estaba. Como esta, ¿no? El principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Depende de cuánto tiempo de retención tenga el efluente en la caja desgrasadora y cuánto de grasa pueda pasar al siguiente nivel, ¿no? Lo que se busca evitar es que la mayor cantidad de grasas pueda pasar al colector público, porque esto va eh, quitando diámetro de las tuberías, ¿no? Sobre todo que en algunas ciudades que todavía las tuberías son de cemento, de asbesto, etcétera, ¿no? Son mucho más dañinas. Pero es lo que yo recomendaría ver en función del uso. Si es un colegio, por ejemplo, no todas las preparaciones que vayan a hacer van a llevar grasas, ¿no? Depende. O cuántos turnos. Yo pienso que tiene que haber un estudio, ¿no? Una un estudio, una revisión minuciosa de cuál es el uso que le están dando o que le van a dar a los ambientes. Eso es muy importante antes de hacer sus diseños. Al margen de revisar la arquitectura,
se tiene que ver el uso que le dan, ¿no? O el uso para lo que para lo que va a construirse la edificación. Mucho más si es un comercio, si es un colegio, si es un instituto técnico como este, por ejemplo. ¿Está bien, Gaby? Sí, ingeniera, gracias. Para edificios de gran altura, el sistema de ventilación trabaja naturalmente o se necesita algún tipo de extractor en la parte de la terraza para evitar que los olores regresen. En todos los edificios, si nosotros tenemos la, la altura necesaria, el cuidado necesario del diámetro, la ventilación y sobre todo la exposición de la tubería a los cuatro vientos, vamos a tener una ventilación natural, totalmente natural. Es común en los edificios que se tengan eh, ambientes húmedos, baños, por ejemplo, que están en medio del departamento y no tienen ventanas, no tienen absolutamente nada, ¿no? Está cerrado. ¿Y qué hacen? Le colocan un extractor mecánico, ¿no es cierto? Ese extractor mecánico está conectado eh, a la columna de ventilación que llega hasta la parte más alta del edificio, hasta la terraza, etcétera, y que sí está a los cuatro vientos. Entonces hay diferentes dispositivos de obturación que garantizan que haya fluidez del aire, ¿no? En la tubería y evita que retornen los olores. Uno de ellos es el sistema en T, ¿no? Se coloca una tubería en T que deja que pase el aire de un lado a otro y eso genera una succión del olor. Obviamente si no existe eso, ese sistema, ni siquiera los dispositivos mecánicos, los extractores que están conectados a estas columnas, no van a garantizar que retornen olores. Entonces, lo principal en una ventilación es que se genere esta succión natural del aire. Otro de los sistemas, otra forma de extracción es el sistema de capuchón. Por eso eh, se grafica de esta forma, ¿no? Así en los planos del sistema de capuchón. Igual, es una tubería que está cortada y luego tiene un capuchón para que no ingresen eh, eh, vectores, etcétera, pero se genera de lateralmente una succión a la tubería, una succión de aire. Ese es el principio de la ventilación natural, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que garantizar es que esté libre a los cuatro vientos, ¿no? No sirve que yo le coloque 10 centímetros encima del nivel del piso, sabiendo que mi terraza tiene un murete de 1 metro, por ejemplo, o unos 50 de altura, que va a evitar que haya corriente de aire, ¿no es cierto? Que se corte la corriente de aire y va a evitar que exista esa succión en la tubería. No sé si se entiende, Roger. Sí, perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a darnos por favor unos 10 minutitos, 10 a 15 minutos de descanso y vamos a continuar. ¿Ya? Ok.
Ahora sí creo que ya, ya se está grabando. Bien, Magalí, Magalí, ¿o era eso la Sí, duda? era para comentarle lo de la grabación. Muchas gracias por solucionarlo. Ah, ya, perfecto. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Yo normalmente diseño con CPCAD, tengo la licencia CPCAD, es de esta gestión vigente, ¿no? La versión 2025. Y sin embargo, van a ver en el siguiente módulo que los planos que les bota el programa, etcétera, es una maraña de tuberías. Entonces tienen que darse el tiempo para lograr editar y que se pueda entender, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha editado, este es el tema del agua, que no es el caso en el módulo que estamos llevando, pero les muestro un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los dos sistemas, agua fría, agua caliente y agua de recuperación, ¿no? Agua gris. Siempre tenemos que identificar eh, en los planos cuáles son las tuberías que estamos utilizando, ¿no? Aquí hay sistema contra incendio, tubería de agua tratada, tubería de retorno de agua caliente. El sistema de recirculación es muy importante en este tipo de edificaciones porque requiere agua caliente al instante, ¿no? En las clínicas odontológicas para el sistema de desinfección. Tubería de agua caliente, tubería de agua fría. Entonces se ha trabajado de esa forma. Este es, ay, este plano ya les mostré. Está todo el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de cada una de las plantas, los detalles de acometida, conexiones, cámaras, incluso el modelo de planta de tratamiento que se ha trabajado en conjunto con Aquakit, ¿no? Igual las notas que ya les había dicho, por ejemplo, uno, la identificación de las notas, ¿no? De cada artefacto, las cajas de inspección, rejillas de piso, el desagüe sanitario, pluvial, ventilación, la tubería de desagüe de aguas grises, de recolección de aguas grises, la bajante sanitaria con ventilación, bajante pluvial. Esta es la denominación que les da el CPCAT. Eh, el inodoro y los sumideros son de 4 pulgadas. Lavaplatos, lavamanos, duchas, lavanderías, mm, bachas son de 2 pulgadas y la pendiente del tramo 2 pulgadas. Eso es muy importante etiquetar, ¿no? En los planos. Después, como este edificio tiene sótano y semisótano, tenemos muy pocas cámaras de inspección, creo que solo una antes del colector. Aquí están los colectores pluviales que salen a la calle. La próxima semana vamos a ver eso, de los colectores pluviales. Aquí tenemos una sola cámara, ¿no? Antes de la conexión de la acometida. Y a esta cámara es que se está bombeando también el, del tanque que hemos visto, porque aquí tenemos algunos baños en semisótano, ¿no? Y se ha necesitado diseñar el tanque. Vamos a ver hoy día el diseño de un tanque séptico. Les voy a pasar igual una planillita. Ahorita vamos a ver, vamos a revisar eh, cómo puede hacerse el diseño de un tanque séptico y en qué casos utilizar. Este es uno de un proyecto bastante grande. Aquí tengo otro, que es un colegio en la zona sur, donde sí se ha necesitado realizar un tanque séptico porque no tenía alcantarillado sanitario, entonces todas las instalaciones
van a un tanque séptico y posteriormente los líquidos son infiltrados en, en un pozo de infiltración, en este caso, ¿no? La normativa nos dice que podemos realizar la salida de los tanques, de los líquidos del tanque séptico a pozos o zanjas de infiltración. Como esta era una edificación, un colegio en la zona sur de Cochabamba que no tenía alcantarillado sanitario y era una zona bastante urbana, ¿no? Entonces, solamente hemos colocado dos puntos de infiltración, pero en lugares donde sí tenemos espacio, en lugares donde no hay no es tan urbano, podemos realizar las zanjas, ¿no? Que tienen un mejor efecto, las zanjas de infiltración. Este es el plano isométrico. Igual eran 2 pisos. Este es el diseño de aguas pluviales y este es el diseño de aguas servidas, ¿no? Este es el primer piso. Normalmente en un colegio son baterías de baños. Aquí tenemos igual los colectores, siempre considerando todo lo que hemos visto, ¿no? Las conexiones, los ángulos de conexión, sobre todo de cada uno de los artefactos, los desgrasadores de los lavaplatos. Aquí había laboratorios, creo. Sí, aquí hay laboratorios donde hay varios fregaderos, por ejemplo, y cada uno está eh, direccionado a su desgrasador, ¿no? Aquí viene a la cámara séptica como tratamiento primario y un pozo absorbente. Recuerdo que hice también un hospital de segundo nivel, que no he encontrado en este momento los planitos, pero les voy a compartir. Ya, vamos a seguir, por favor, avanzando. Hoy día tenemos que terminar el tema de hasta los tanques sépticos para que solamente nos quede materiales y las pruebas, ¿ya? Para la próxima semana. Cajas de paso. Las cajas de paso deben cumplir los siguientes requisitos. Pueden ser utilizadas en sustitución de las cámaras de inspección en puntos singulares de una red interna de colectores de alcantarillado sanitario, como cambios de dirección, pendiente, diámetro y material, de acuerdo a lo establecido en la norma boliviana 688. Las cajas de paso normalmente pueden utilizarse tanto en ambientes como en bajantes, ¿ya? Sin embargo, su uso no es regular en las instalaciones. Se prefiere direccionar todo a cámaras de inspección, ¿no? Y en lo posible, en los edificios que tengan sótano, solamente colocar dispositivos de inspección como las IES, ¿no? Las IES de inspección. Pueden ser de sección circular o cuadrada de acuerdo a las siguientes características. Circulares con diámetro no menor a 15 centímetros o de sección cuadrada rectangular con dimensiones mayores o iguales a 0,40 metros. Ya. Estas circulares venden ya en el mercado como caja de inspección con tapa hermética, no provista de rejilla. Provistas de una tapa ciega y tener altura libre mayor o igual a 0,20 metros, medida con relación a la generatriz superior del colector domiciliario. Cámaras de registro, que es diferente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la gráfica, una cámara de inspección, no, una caja interceptora, perdón, acá, y
al pie de las bajantes están las cámaras de registro. Ese es el ejemplo que nos da la normativa. Sin embargo, como les reitero, no es común su uso. En caso de que exista terreno o las bajantes estén al nivel del terreno, no haya sótano y tengamos espacio para emplazar las cámaras de inspección, se coloca cámaras de inspección. En los lugares donde tenemos sótanos, en la losa del sótano o en el techo del sótano, se colocan las YES solamente, ¿no? Como hemos visto en el planito. Las cámaras de registro pueden instalarse en toda unión de una bajante sanitaria con el alcantarillado sanitario del inmueble, de manera que se facilite la limpieza e inspección de la bajante y o colector sanitario. Deben tener una dimensión mínima de 30 milímetros por lado. Las cámaras de registro podrán instalarse en viviendas con un número de plantas de hasta 3 pisos. En viviendas con un número superior deben emplearse cámaras de inspección simples. Si se quiere colocar estas cámaras de registro, son cámaras más pequeñas, ¿no? Entiendo que ya hay también de forma rectangular prefabricadas para abaratar un poco los costos, ¿no? Sin embargo, no son de uso común. Vamos a entrar al bombeo de forma rapidita. Para la determinación del caudal de diseño de una instalación de bombeo de aguas residuales, se considera el caudal máximo probable de las unidades de descarga hidráulica correspondientes. En instalaciones de bombeo de mayor magnitud, se debe tomar en cuenta los caudales diarios mínimos y máximos horarios. ¿Cómo determinamos este caudal? Este caudal lo determinamos en función del número de artefactos que tengamos en los ambientes que van a direccionarse a los cárcaros o a los tanques sépticos que vamos a utilizar para bombear posteriormente. ¿Ya? Por decirles, tenemos un baño común y corriente. Tenemos que determinar cuántas personas van a utilizar ese baño, ¿no? Y estimar cuántas unidades de descarga hidráulica vamos a tener en principio, ¿no? Y en función de aquello, ¿qué nos dice la normativa? Dice que el pozo de succión debe ser dimensionado para un volumen útil, tomando en cuenta el tiempo entre partidas del equipo de bombeo, el caudal de bombeo, y nos dice que en ningún caso el tiempo de retención de líquidos y sólidos debe ser mayor a los 30 minutos. Peor aún si tenemos sólidos, es decir, que si tenemos inodoros que vamos a hacer la conexión, ¿no? Eso nos permite, este tiempo nos permite saber que los volúmenes de los tanques a construir para bombear no van a ser mayores, no van a ser grandes volúmenes. Sin embargo, se debe garantizar la evacuación rápida a la cámara de inspección más cercana. Los pozos de succión en instalaciones que contemplen descarga de inodoros deben tener una profundidad mínima de 1 metro, medida a partir de la generatriz inferior de la tubería de ingreso. Ya nuestra tubería, si nosotros tenemos un inodoro, por ejemplo, en el sótano, nuestra tubería hasta el pozo de succión tiene que tener una pendiente. ¿Cuánto de pendiente? Mínimo del 2%, ¿no es cierto? Para poder evacuar el efluente hasta la cámara de succión. Entonces, a partir de la altura de la tubería de ingreso a la cámara de succión, a partir de ahí mínimamente de profundidad tiene que tener 1 metro mi pozo, ¿no?
El pozo de succión debe ser perfectamente impermeable, provisto de dispositivos adecuados para su inspección y limpieza. Tener una tapa hermética que impida el escape de gases. Todo pozo de succión debe ser ventilado por un ramal de ventilación independiente, cuyo diámetro no debe ser inferior al diámetro de la tubería de impulsión. El bombeo de las aguas residuales debe ser realizado por bombas de construcción especial a prueba de obstrucciones causadas por aguas residuales, lodos fecales y líquidos viscosos. En esta época, creo que no sé, en la época en la que se ha aprobado la normativa, no sé si existían las bombas loderas, pero actualmente existen, ¿no? Son bombas sumergibles que te permiten bombear mm, lodos sólidos sobre todo, ¿no? Sobre todo sólidos. Entonces ya no es un problema realizar o tener artefactos sanitarios en los sótanos. Recientemente, Avis ha realizado conjuntamente con la empresa Airbag, es una empresa centroamericana eh, que ha presentado un sistema de bombeo de aguas residuales generando vacío, ¿ya? A nivel domiciliario y también a nivel municipal. Ya hay este tipo de sistemas que pueden ahorrar, por ejemplo, eh, bastante en la construcción a nivel municipal, en excavaciones de grandes profundidades, en lugares donde están por debajo del nivel del alcantarillado. Se ve, por ejemplo, en los lugares que tienen pendiente, las viviendas que están al sur están afectadas y qué es lo que realizan para poder evacuar sus aguas residuales. La normativa lo permite, es la servidumbre, ¿no es cierto? Pasan sus sistemas de alcantarillado por el vecino del sur para que pueda llegar hasta el colector, ¿no? Eso está permitido por ley, está protegido, es un derecho que tienen estas personas que tienen estas condiciones en sus viviendas. Entonces, eh, estos sistemas de bombeo pueden evitar estas situaciones. Sin embargo, se ha visto que en Bolivia todavía no se está aplicando. Aquí hay un ejemplo de un pozo de succión, ¿no? Provisto de sus bombas, sus, ¿qué se llama? Se me ha ido el nombre de este dispositivo, de los tanques de agua. Ya, a ver, ahorita me voy a acordar. Las tuberías de succión e impulsión de las instalaciones de bombeo que reciban aguas negras deben tener un diámetro mínimo de 2 pulgadas. Normalmente 4 pulgadas para un sistema de bombeo es demasiado, ¿no? En sistemas de bombeo de lodos y también en cárcamos de bombeo de aguas pluviales se utiliza 2 pulgadas. En caso de los pozos de succión, en caso de que los pozos de succión no reciban aguas negras, se puede utilizar bombas que permitan el pasaje de objetos con un diámetro no menor a 18 milímetros. En este caso, el diámetro mínimo de la tubería de impulsión será de 1,5. Por ejemplo, si tenemos lavandería solamente, ¿no? Si tenemos lavandería solamente, entonces podríamos utilizar este apartado de la norma para colocar bombas eh, más pequeñas, que no sean loderas, y tubería de 1,5. El funcionamiento de las bombas debe ser automático, comandado con accesorios conjugados con válvulas de esfera. Mm,
y ser equipado con dispositivos de alarma en caso de falla en el funcionamiento de los motores. Todo equipo de bombeo debe contar con un tablero de control que permite el funcionamiento automático del equipo de bombeo, tomando en cuenta los niveles de arranque y parada, ¿no? Siempre tenemos que ver cuántas veces va a trabajar, desde qué nivel. Estos son los flotadores, ya me acordé. Entonces, en función de los flotadores se programará desde qué nivel va a empezar a funcionar las bombas. Y se instala una bomba fija y una en serie, ¿no? Eso en todos sus sistemas, por si acaso. Todos sus sistemas de bombeo tienen que tener una bomba en serie en caso de que la otra se pare, ¿ya? Ya sea cárcamo de bombeo, pozo de succión, sea bomba de presión de agua potable o del sistema contra incendios. Toda tubería de impulsión de aguas residuales debe descargar en una cámara de inspección del inmueble. Eso es muy importante. Nosotros no podemos bombear directamente al colector sanitario público. Tiene que bombearse a una cámara. De esta manera que se imposibilite el reflujo de aguas residuales, debiendo instalarse, si corresponde, registros y válvulas de retención que sean necesarios. Cuando tenemos artefactos en el sótano, es importante colocar válvulas de retención. Sistemas de tratamiento de aguas residuales a nivel domiciliario. Se pueden optar las siguientes soluciones: baños ecológicos, tanques sépticos, biofiltros o humedales a nivel familiar. ¿Cómo funcionan los baños ecológicos? Aquí tenemos un baño ecológico, ¿no? Los baños ecológicos tienen un artefacto singular que tiene una cavidad acá, ¿no? Cuyo objetivo es separar líquido y sólido. Por este lugar se evacúan los líquidos y se almacenan. Y por este lugar se depositan los sólidos para luego ser cauterizados con ceniza, materiales fibrosos, etcétera, ¿no? Y de esa forma eh, tener un tratamiento primario que nos resulte en abono posteriormente. Aquí tenemos una figura que nos muestra el funcionamiento y la instalación de un baño ecológico. Muchos han debido ver en áreas rurales. Es un sistema de saneamiento para evitar la defecación al aire libre, que es uno de los objetivos del ODS 6 a nivel mundial, ¿no? Que promueve el acceso al agua potable y saneamiento de toda la población hasta el 2030. Luego tenemos como sistema también que nos permite la normativa los tanques sépticos. ¿Qué es un tanque séptico? Es un sistema de tratamiento primario, ¿no? ¿Cuál es su premisa básica de funcionamiento? Es similar a lo que les he explicado en en las cámaras desgrasadoras. Ingresa el efluente, aquí tiene una pendiente que permite la acumulación de sólidos en la parte inferior, separa los líquidos y sólidos, deposita y pasa a una segunda cámara. El tiempo de retención hace que pueda decantar todo el material orgánico sólido y pasar solamente el líquido, ¿no? Líquidos que pueden ser, que van siendo continuamente, como ingresa el líquido, va siendo continuamente renovado. Entonces pasa a la siguiente cámara y lo mismo, tiene un tiempo de retención por el nivel de alturas y la separación
de la pared, tiene un tiempo de retención en esta otra cámara y evacúa solamente el líquido. ¿Dónde? A una zanja de infiltración o a un pozo de infiltración. Es una planta de tratamiento primario, ¿no? Básicamente. Algunos municipios en Cochabamba, como en edificaciones, como no tienen alcantarillado sanitario con tratamiento final, piden al propietario que realice un sistema de tratamiento primario. Básicamente esto, tanques sépticos. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Tiquipaya te piden planta de tratamiento. Es muy común en el municipio de Tiquipaya que veamos construcciones de, ¿cómo se llama? Condominios de, no sé, N casas, ¿no? 5, 10, 15 casitas. Entonces te piden un tratamiento primario. Y este es un tratamiento primario, antes de descargar al colector público. Los tanques sépticos son unidades de almacenamiento no mecanizado, de escurrimiento horizontal y continuo y donde se realiza la separación de sólidos que se acumulan en el fondo del tanque. Los tanques sépticos corresponden al tratamiento primario donde predomina la sedimentación del material sólido y los procesos de digestión anaerobia de los lodos generados por las aguas residuales. El dimensionamiento de un tanque séptico puede considerar una sola cámara, que no es recomendable, o dos cámaras en serie, debiendo tomarse en cuenta los siguientes parámetros de diseño. Primero, número de personas ocupantes de la vivienda. Mínimo 5. Contribución diaria per cápita de aguas residuales por habitante. Eso nos los da la norma NB 688. Mínimo tiempo de retención no menor a un día. Contribución per cápita anual de lodos digeridos igual a 100 litros habitante por año. Periodo de almacenamiento de lodos de 1 a 5 años, no menor a un año. Lo mínimo que podemos hacer la limpieza de los lodos es un año. Tenemos que construir el tanque séptico con un volumen para limpiarlo por lo menos una vez al año. ¿Ya? El volumen útil en litros del tanque séptico se podrá calcular con la siguiente expresión. El volumen útil del tanque séptico está en función del número de habitantes por vivienda, que ya hemos dicho no menor a 5, la contribución per cápita de aguas residuales en litros habitante día y el periodo en años de almacenamiento de lodos digeridos no menor a un año. La normativa nos da un predimensionamiento de tanques sépticos para 5 habitantes por vivienda en función de la contribución de aguas residuales, que hemos dicho que está determinado por la NB 688, ¿no es cierto? En algunos lugares 100 o 120. Periodo de almacenamiento de lodos puede ser 1, 2 o hasta 5 años. En función de aquello, el volumen de almacenamiento de aguas residuales de forma rápida y utilizando esta tabla, que es una manera de justificar también para lugares pequeños o para viviendas que solo tengan 5 habitantes, tenemos estos volúmenes útiles. ¿Ya? En todos los casos, para los tanques sépticos de 2 cámaras, debe cumplir el diseño los siguientes parámetros. El volumen útil dado por esta fórmula, que ya lo hemos visto. La geometría. La relación largo-ancho tiene que ser 3:1. Quiere decir que el primer compartimiento debe ser un 3/3, ¿no?
y bueno, debe ser el 60% y el restante. Número de cámaras, 1 o 2. Volumen del compartimiento de ingreso, 2/3, 3/4 del volumen útil. 2/3 y 1/3, perdón. Eso era lo que quería decir. Este compartimiento va a tener 2/3 y 1/3. Eso significa, eso también estaría cumpliendo con la relación largo-ancho. Altura interior mínima, 1,20. Altura mínima de agua, en milímetros, 900. Borde libre del nivel de agua, 30 centímetros, ¿no? Diferencia de la elevación de la tubería de ingreso y salida, por lo menos 75 milímetros, 3 pulgadas. Distancia de la base del tanque al orificio de salida en la segunda cámara, 450 milímetros. Tuberías de ingreso y salida mínimo de 4 pulgadas. Ventilación en cada cámara mínimo de 4 pulgadas. Y acceso al tanque por una o por ambas tapas. Vamos a ver ahora esta es una planilla que les voy a pasar, que está automatizada para el diseño de tanques sépticos. Como ya hemos visto, está en función de la cantidad de personas, ¿no?, que van a aportar. La tasa de crecimiento, si nosotros vemos en un edificio, ya vamos a tener la cantidad de personas fijo que puede habitar en ese domicilio, ¿no?, como máximo. Periodo de diseño, por lo menos 20 años. La dotación, ¿no?, en litros habitante día. Y el periodo de retención. Cálculo de la población futura, bueno, no aporte nada, siguen siendo las mismas 20 personas. El cálculo del caudal, ¿no? Aquí tenemos el cálculo del caudal en función de la fórmula que nos determina la NB688 y el dimensionamiento del tanque séptico. Volumen de sedimentación, que es el primer compartimiento, aquí nos está determinando, ¿no?, el caudal por el periodo de retención, la tasa de acumulación de lodos, que lo hemos visto también que está en función, que 100 litros habitante por año, y el periodo de limpieza. Entonces, con estos datos, el volumen del compartimiento 1 nos da de 2 metros cúbicos y el volumen total de 3,92. Cumpliendo las determinaciones que nos da la normativa, el primer compartimiento va a tener 2/3 del volumen y el segundo compartimiento 1/3. A eso nosotros podemos incluir en la geometría la altura, el borde libre que nos pide la norma, que es 30 centímetros, y el área superficial, ¿no?, que vamos a tener para tener las dimensiones de la base 3:1 en relación largo-ancho. Con eso la base nos va a dar de 1 metro, mínimo 0,81, yo le he dado 1 metro y el largo de 3. Así estaría cumpliendo en la relación largo-ancho y un volumen total de 6 metros cúbicos, que es mayor al volumen que hemos calculado, ¿no? Entonces, estaría cumpliendo. Aquí podemos revisar también que las dimensiones puedan ser coherentes al momento de construir, porque si dimensionamos un tanque muy pequeño, no va a ser posible la construcción ni cumplir con las recomendaciones que nos da la normativa de la inspección, la dimensión de las tapas, la pendiente, etc. ¿Preguntas, dudas hasta aquí?
A ver, nos vamos a ir al chat. ¿Nos puede mostrar la ventilación secundaria en esos planos, por favor? En los planos que les mostré de acá. De acá. La ventilación primaria es propiamente la columna donde se conectan los artefactos, que igual llega al último piso. Y la ventilación secundaria son las columnas paralelas. Aquí está graficado con color celeste. En planta, en cada bajante, ¿dónde hay una bajante? Nos determina el diámetro de la bajante y de la ventilación. Así es como grafica el CIPECAT. Y les va a dar la opción también de determinar si es primaria o es secundaria, conectarla y todo eso. Sin embargo, en los planos ustedes ya tienen que graficar de esta forma para indicar que ambas ventilaciones se están dando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más sobre el diseño de tanques sépticos? Hola. Todo está claro, Inge, creo. Perfecto. Si no tienen preguntas, dudas, nos quedaría para terminar el alcantarillado, ver materiales y las pruebas y para comenzar con desagüe pluvial. Bien, Inge, una consulta. Esto también en el curso vamos a tener lo que es el armado del presupuesto. presupuesto no. Presupuesto no, Los no cómputos ingresa eso. métricos. Cómputos métricos tampoco, no, es diseño, ¿ya? La limpieza del tanque séptico se hace cargo la EPSA, no, no. Existen empresas que realizan limpieza de tanques sépticos, es por eso que tenemos que garantizar que se haga la limpieza una vez por año. El volumen de acumulación de lodos tiene que realizarse por un año, mínimamente. De 1 hasta 5 años. En los hospitales en áreas quirúrgicas se tiene sangre y área de lavado. Igual se maneja por separado. Sí. En el tema de hospitales, industrias, se tiene que separar los efluentes. Efluentes de quirófano en quirófano y lugares donde haya sangre, ¿no? Separado. Efluentes de áreas infecciosas o de áreas con pacientes infecciosos, los que tengan internación, y efluentes de uso común, que serían consultorios, área
baños de comunes, etcétera, ¿no? Cocina. En industrias, en tres, ¿no? Áreas de procesos, de duchas, baños de los trabajadores y o vivienda y oficinas, y de comedores en industrias. Dependiendo qué industria también. ¿Está bien, Juan Carlos? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? Si no hay nada, quedaríamos aquí y nos vemos nuevamente el lunes para terminar lo poquito que nos queda de alcantarillado sanitario y ingresar al pluvial. Ok, perfecto, Inge. Gracias. Listo, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.